9. Agosto 1889, Estudio Clayton Co. Samuel movió su mano sobre los ojos de Abigail varias veces, nervioso. La adolescente había detenido su mirada en un punto fijo imaginario y ni siquiera parpadeaba. Un poco de saliva se asomaba por la comisura de sus labios. Señora Clayton, volvió a decir Sam, disimulando su angustia como podía. Tomó su pañuelo y secó con disimulo la boca de la joven. Por favor, señora Clayton, debemos comenzar. Ella pestañeó al fin. Se dio cuenta de que estaba de pie tras su cámara de fuelle, aunque no sabía bien cómo había llegado hasta ahí. Unos metros frente a ella, posando sobre el telón campestre, 6 personas con rostros expectantes rodeaban a un hombre de elegante traje, frondosa barba blanca y piel gris. Ludwig Fischer, abuelo del cónsul suizo Bruno Fischer, había sido exhumado hace 2 días tras casi un mes enterrado en el sector disidente del Cementerio General de Santiago, dada su fe protestante. El cuerpo amortajado había llegado en un ataúd de ébano en el último tren de la jornada y no se revisó hasta la mañana siguiente, momento en que Samuel advirtió que la condición del anciano era deplorable, tal como podía esperarse de un cadáver en descomposición. Ya en el patio interior del estudio debió echar mano a su talento usual para dejarlo presentable, considerando necesario recurrir a ojos de vidrio, rellenos de algodón para mejillas y crin de caballo para las patillas, y cejas falsas, recursos costosos y artificiosos que la marquesa de Silas solía no recomendar a las familias, pero que en ciertos difuntos eran imprescindibles para lograr el efecto deseado de vida en el retrato. La única ventaja, en este caso, era que dada la fecha de muerte, el rigor mortis en el señor Fisher ya no se percibía, y sus articulaciones eran fácilmente moldeables a voluntad, obteniendo para él una pose bastante natural en el sillón, sin más necesidad que un atril simple, con una pinza de madera para sujetar su cabeza. Sobre otras particularidades que no estarían expuestas en el retrato, Sam prefería ocuparse y no comunicar detalles, ni siquiera pedir permiso a los deudos, como en el asunto de los desagradables sellos anales. El viejo europeo, Al viejo europeo hubo que aplicarle uno. Había muertos que supuraban por cada orificio disponible, incluso tras meses desde el deceso, y, si no se detectaba a tiempo, arruinaban la cubierta del sofá principal del estudio, esa que ya habían cambiado 4 veces en un año. El cónsul estaba sentado a un lado del patriarca para la foto familiar y observaba a Abigail con cierta fascinación, disimulando muy bien el hedor a putrefacción que lo atrapaba de cerca. Lo soportaría tanto como fuese necesario. Le parecía un precio bajo a pagar con tal de obtener unas palabras póstumas de su abuelo. Había muerto en la más completa soledad de la carretera, víctima de un robo a su carruaje. Quizá se había marchado tranquilo, sin cuentas pendientes con nadie. O quizá sí tenía un último mensaje que decir. Bruno no pretendía quedarse con la duda, no si podía hacer algo al respecto. Por suerte su familia apoyó la idea, confiando en el prestigio del estudio Clayton. La marquesa de Silas lo había instruido a él y al resto de sus parientes, su madre, su padre y sus 3 hermanas, que a fin de asegurar el éxito del contacto con el señor Fisher, ellos no debían dirigirse a la medium directamente, que debían guardar estricto silencio en todo momento y seguir con obediencia las instrucciones del doctor para la toma del retrato. Estaban todos listos, faltaba Abigail. Ella reaccionó tras la petición de Sam, no del todo lúcida, pero lo suficiente para salvar las apariencias. Chequeó que el chasis estuviese puesto y liberó el protector de latón. Esa era la señal para Alexandra. Podéis comenzar, doctor. Miradas aquí, dijo él, de pie junto a la cámara y sosteniendo el disparador. Y por favor, sin movimientos bruscos. Relajen el entrecejo, la mandíbula, así. Muy bien, cónsul. No olviden sostener el aliento hasta que les indique. 1, 2. Quitó la tapa del lente. Respiren hondo. 3. En esos segundos en que la luz entraba de lleno por el lente, al golpear la placa sensibilizada dentro de la cámara, Abby siempre sentía que se detenía el tiempo. Era un extraño momento lúcido. Sentía el poder de un dios. Todos los cuerpos a su alrededor dejaban de moverse, incluso de respirar. Por 13 segundos, cada humano vivo en el estudio simulaba estar muerto, o al menos ponía su existencia en pausa, para así mimetizarse con quien, en mitad del grupo retratado, forzaba a lo que quedaba de su materia a servir a un propósito. El propósito de perdurar. Crear un recuerdo era el resultado de una producción minuciosa y la calidad de la fotografía aseguraba la perpetuidad de la memoria colectiva. Clayton Co. vendía eso. Las personas podían morir, pero las imágenes no.
Cumplido el tiempo y el protocolo, Abby quitó el chasis y entró con él a la caseta oscura. No se detuvo en el umbral ni titubeó. Ya no analizaban de más. La sustancia en las jeringas de Emmet le regalaba esa paz. Sus pensamientos eran nubes amorfas en su mente, levitando o perdiéndose, y su concentración duraba apenas unos segundos cada vez, lo básico necesario para situar la cámara adecuadamente y encuadrar las poses. Tras eso, cerraba la puerta del laboratorio con el peso de su cuerpo y en la oscuridad liberaba el vidrio ennegrecido para ahogarlo en los químicos que harían desaparecer la imagen. Esperando, la adolescente solía sobar sus adoloridas manos protegidas por sus guantes de cuero y se preparaba para escuchar. Su miedo se había adormecido, así como sus párpados y sus dientes. 11 minutos después, salió y arrastró sus pies hasta el centro del estudio, donde Emmet había dibujado un gran círculo rojo. Sus zapatos de terciopelo tenían un acabado de piedras brillantes, propiedad de la marquesa y prestados para la ocasión. Erguida ahí, comunicaba el mensaje del difunto sin que los deudos pudiesen tocarla, pero suficientemente cerca del escenario grupal para que la escucharan bien. Hay que cambiarlo de lugar, pronunció Abigail, con la lengua traposa y la mirada ausente, entrelazando sus manos a la altura de su vientre. En el cementerio, no le gusta donde está. Dice que no está con los suyos, que quiere ir con los suyos. Martin Fisher, hijo de Ludwig y padre de Bruno, hizo un gesto de asombro y pavor. Su esposa también. Padre, habló el cónsul, ansioso hacia su progenitor, sin entender el mensaje. La voz madura de Martín parecía conmovida. No había espacio disponible en el mausoleo de la colonia suiza, explicó, con una mano en el pecho, como si le faltara el aire. ¿Nunca te fijaste que la lápida de tu abuelo está en el costado opuesto del patio disidente? Harán reducciones de nichos en un mes más, añadió su madre con los ojos llorosos, y entonces habrá espacio para él, con los suyos. Toda la familia miró con estupor al cadáver del patriarca Fisher, inmóvil al centro de la pose para el retrato. Y Bruno extendió su mano para tomarla del anciano fría y laxa. Luego volteó hacia Abigail con emocionada gratitud, como si su sola presencia en el salón fuese un milagro. Ella no pudo percatarse de esa mirada y esa emoción. Casi nunca podía. A Sam le partía el alma verla así. Durante el último mes, todo fue de mal en peor para ella y su semblante, pero de bueno a inmejorable en cuanto a su fama y las ganancias para el estudio. Había perdido la expresión de su rostro, como si estuviese permanentemente en trance, y ante la curiosidad de los nuevos clientes, Emmet les aseguraba que no era nada de qué preocuparse, pues esa era la mirada de quien siempre está en conexión con los muertos, concentrada en el más allá. A veces vomitaba en la mitad de la sesión o se desmayaba, aún más adecuado para seguir dramatizando la leyenda. Alexandra y Samuel guardaban un silencio impotente, sufrido pero cómplice, que pesaba en sus conciencias. Podían renunciar e irse, pero eso implicaba dejar a Abigail en el más completo abandono. No permitirían que eso sucediera aunque tuviesen que permitir otras cosas. La marquesa, acostumbrada a manipular cómodamente con su discurso a los potenciales clientes, ahora cada palabra pronunciada le producía dolor e intentaba recitarlas como autómata para no trastabillar en la fachada. Por su lado, el italiano estaba obligado a acicalar a Abby tanto como a los difuntos retratados, forzándola a vestidos importados, peinados llamativos, hasta maquillaje francés, y si bien su experimentada opinión, esa elección de atuendo en una niña la hacía ver ridícula, no precisamente creíble, Emmet no tomaba en cuenta ninguna opinión que no fuese la propia. No quedaba más que acatar. En esa sesión particular, Sam acomodó el cabello dorado de la fotógrafa, en un moño bajo con rejilla y le propuso usar un largo abrigo vermellón sobre su vestido de seda. Recordó cómo manoteó y lloró las primeras veces en que fue despojada de su luto. En las siguientes simplemente lloró en silencio. Ahora ni siquiera tenía fuerzas para eso. Sam creía que la tristeza de la joven se había convertido en un extraño caparazón de apatía, que de cuando en cuando se rompía, pero que corría el riesgo de volverse un día tan duro como inquebrantable. Clayton Co. nunca había tenido tantos clientes como ahora. Por morbo, curiosidad o real interés, las reservas aparecieron por montones a la mañana siguiente de las publicaciones en el Mercurio y la Unión, a través de mensajeros a caballo, telegramas o recados de voz pagados a extranjeros de paso. Aunque la regla era atender por orden de llegada, se acumularon tantos pendientes que Emmet comenzó a ofrecer cargos extra para adelantar una sesión en perjuicio de otras. Un simple retrato pasó de 20 a 30 orbes,
35 si el deudo estaba desesperado y hasta 50 si la reserva era para una familia muy adinerada, en el caso de diplomáticos o políticos. Sobre todo, tras la cesión de los Fischers, tanto en Atlas como en otros pueblos de la zona, se regó la idea de que el trabajo de la medium era real y que su aporte a la tranquilidad de las familias era digno de venerarse. Sin embargo, el número de detractores no fue menor, sobre todo entre aquellos más religiosos. Algunos ni siquiera pasaban por fuera de la casa Clayton como muestra de reprobación. El campesino que proveía de leche fresca dejó de venderle a la señora Tackett, pero la mujer de la miel comenzó a darle 2 potes llenos por el precio de uno. En el porche a veces aparecían flores, a veces algunas velas. Un día alguien lanzó bajo la puerta una estampita de la Virgen de los Rayos con el mensaje: «Arrepiéntete, niña, y vuelve al camino de Dios». Y otro día llegó una postal con una imagen de la beata Rita de Casia, patrona de las causas perdidas, que en tinta se leía: «Ruega por nosotros, Abigail la iluminada». Los fisgones pegados en los ventanales del estudio ya eran difíciles de disipar, más aún cuando llegaban elegantes carrozas con ataúdes onerosos y personas tan bien vestidas que parecían salidas de una noche de ópera. Abigail, eso sí, casi nadie la veía, salvo los clientes. Emmet la había recluido a las paredes de la casa tanto para controlar sus movimientos como para generar un aura inequívoca de misterio que sirviera al negocio. Solo Alexandra, Sam y la señora Tackett eran su contacto con el mundo exterior. La española había buscado infructuosamente la intercesión del reverendo O'Hara, pero él se las arreglaba para nunca estar disponible. Solía pasear por la avenida tras el servicio anglicano del domingo, pero desde la ventana de su habitación Abby no lo vio nunca más. Tenía la impresión de que evitaba a la joven a propósito. Entre las sesiones usuales de retrato post-mortem y su consiguiente mensaje desde el más allá, los clientes comenzaron a manifestar otro tipo de peticiones. De pronto abundaron los niños. No es que fueran difuntos poco comunes, muy por el contrario. Abby había fotografiado a decenas desde su llegada a Atlas. La mortandad infantil seguía en alza en el país, a pesar del supuesto control de ciertas epidemias. Pero nunca había sucedido que sus familiares los llevasen al estudio Clayton Co. con la finalidad de que fuesen bendecidos por la medium. La adolescente se paralizó de asombro la primera vez que se lo pidieron. No era correcto, no se sentía con la propiedad de interpretar a una suerte de sacerdotisa. La desesperación de algunos deudos y la leyenda en torno a ella que Emmet había urdido con tanto interés había llegado muy lejos, pero cuando Abby quería explicar que su don no funcionaba de esa manera, su esposo la obligaba a callar con interrupción en público y bofetada en privado. A cambio de suficientes orbes, ella debía hacer lo que sea que los clientes quisieran. Todos sabían que una bendición a niños era innecesaria, se les consideraba inmaculados y con el paso directo a la eternidad, por lo que a veces su muerte ni siquiera constituía un castigo para sus familias, sino una gracia. Muchas personas pensaban que morir joven era un premio para las almas puras, pues no se alargaba su sufrimiento en la tierra. Fallecer en el sueño podía elevarte incluso a la categoría de santo. Abandonar la dimensión de los vivos era un tipo de descanso que algunos envidiaban y otros celebraban, sobre todo aquellos de tradición más rural. Así fue como cierto día llegó al estudio Jorge y Ana Benavides, una pareja acompañada de una extensa prole de diversas edades y un bebé de 1 mes con su cara y extremidades amarillas e hinchadas. Pedían una fotografía grupal y una bendición antes de realizar el usual velorio en la campiña. Estaban inaudita y genuinamente felices por la muerte de su pequeño. Era el último de 9 hijos y no habrían tenido cómo alimentarlo. Su atuendo era una manta blanca tejida con un cubre coronilla de blonda y 2 alas de ángel hechas de cartón, un angelito, como llamaban los campesinos a los infantes fallecidos, a los pocos meses o primeros años. Al estar libres de pecado, eran como una estrella ganada para esas familias que sobrevivían a pie descalzo y sopa de papas. Y ahí estaban ellos, contentos por acceder a la magia de una fotografía, armados con 90 centavos de orbe donados por John Betancourt, el patrón del fundo en el que Jorge trabajaba. La fotógrafa sintió que no podía negarse. Aprovechando que Emmet no se encontraba en casa, aún debía atender pacientes los viernes y sábados, obligado por su trato con la Armada de Chile, y considerando que él jamás aceptaría una familia pobre en su estudio, Abigail aceptó realizar el retrato a cambio de que lo guardaran como un tesoro y no lo mostraran a nadie en un buen tiempo. Los Benavides aceptaron,
Tras la toma y con la placa ya revelada y fijada, Abby la depositó suavemente sobre el inmóvil recién nacido. Entonces pidió a la familia que cerraran sus ojos y entrelazaran sus manos. Rezó un Padre Nuestro en inglés, tal como su padre solía recitarlo antes de dormir todas las noches, y tuvo el efecto deseado en los chilenos. El matrimonio se despidió entre sollozos. Le prometieron contar algún día a quien quisiera escuchar que la mano de Dios estuvo sobre Abigail Clayton y su generosa alma. Ella les agradeció, al borde del llanto también. No estaba tan segura de que eso fuese cierto. Los casos inauditos se sucedieron a lo largo de los días y el más reciente lo había protagonizado el sastre Luc Faure-Dumont, quien había llegado una tarde con una foto de su madre tomada casi un año antes por el estudio Garrot en Valparaíso. Quería que Abigail, al mirar el papel revelado en sepia, le dijera si la anciana había alcanzado el cielo o si aún estaba en el purgatorio, pues había muerto hace un par de meses sin confesarse. La joven se sorprendió y antes de que pudiese verbalizar algo, el francés inmediatamente puso varios billetes sobre la mesa. Sumaban 57 orbes. Emmet, boquiabierto, lo escoltó hasta el salón principal de la casa para que la señora Tackett lo atendiera y esperara cómodo con un té o un brandy, mientras la medium se concentra en el estudio, lugar que se había convertido casi en un templo. Ella, como tantas veces, permaneció en silencio. El doctor encerró a Abby ahí por 20 minutos, a pesar de que el adolescente ya había sufrido varias crisis de angustia sola ahí dentro. Mientras lloras, piensa muy bien lo que vas a decir, le espetó él en voz baja, despectivo, justo antes de cerrar con llave. Cuando volvió a abrir, su joven esposa estaba sentada en el círculo rojo del suelo con la foto en sepia, descansando sobre su vestido. No subió la mirada. Debe ir más a misa, señor Faure-Dumont, moduló Abigail. Su madre necesita sus rezos. El sastre se arrodilló en el umbral de la puerta, asustado, sin atreverse a entrar. Lo sabía, confesó. No paso por la capilla en Valparaíso desde su funeral. ¿Quiere decir que está en el limbo eterno? ¿Que es mi culpa? Ella, aún cabizbaja, no contestó ni se movió. El doctor tomó el hombro de Luke. Quiere decir que si retoma los rezos pendientes, su madre estará en el reino del Todopoderoso muy pronto. El francés asintió, perturbado, y se reincorporó lentamente. Emmet le devolvió su foto. Murmuró un «Gracias, medium», haciendo una reverencia, y fue acompañado por el doctor hasta la salida. Entonces, comenzó Emmet al regresar al estudio, sacando una pequeña libreta y una punta de carboncillo de su chaqueta, tachó una frase de una lista. «Recuerda bien que este mensaje ya lo usaste, no vayas a decirlo otra vez». Los clientes en general preguntaban cuestiones domésticas o amorosas sobre sus difuntos que, según el británico, eran fácilmente falseables, así que se había divertido creando una lista de posibles respuestas que luego obligó a Abigail a memorizar y utilizar con prudencia. Sin embargo, ella comunicaba algunos mensajes que él no había previsto, y la reacción de los deudos era siempre favorable, por lo que el doctor se convenció pronto de que su frágil esposa había dominado perfectamente el arte de improvisar. Lo cierto es que Abby no necesitaba las frases hechas de Emmet. La información real llegaba a sus oídos sin pedirla, pero a veces el fallecido en cuestión no decía nada en el laboratorio oscuro, y ella no se creía capaz de inventar algo satisfactorio. En esos momentos las instrucciones de su esposo brotaban en su mente y se sentían como un alivio. Así parecía que en realidad no estaba mintiendo, solo transmitía forzosamente las mentiras de otro. Sí, Emmet, entiendo. Y bueno, levántate de ahí o arruinarás el vestido. Me costó una fortuna, se quejó él, moviendo sus manos. Por fin Abby subió la cabeza. Estaba aterrada. No puedo, dijo temblando. No siento mis piernas. El doctor Clayton se acercó a su esposa con más curiosidad que preocupación. Se inclinó, levantó su falda sin delicadeza y pellizcó su muslo izquierdo un par de veces. La adolescente, nerviosa, no sintió nada. Él regresó el vestido a su posición original con un manotazo. Se levantó molesto. No habrá dosis hoy. ¿Qué? Masculló Abigail buscando la mirada del doctor. Sobó sus manos enguantadas. Por favor, la necesito. No hoy, repitió Emmet con antipatía. Si no puedes permanecer de pie, no me sirves de nada, y mañana pretendo hacerme rico. Una semana antes, a última hora de la tarde, la marquesa de Silas había entrado intempestivamente al estudio, mostrando en alto una carta con sello de lacre. Abby estaba limpiando los frascos y vasijas de su laboratorio. La española
Se sentó en una silla a recuperar el aliento, usando la misiva como un abanico, y procedió a contar la noticia con el asombro de una nevazón en verano. La oficina consular del Imperio Austrohúngaro en Valparaíso, en la voz de su cónsul, don Nicolás Linich, le avisaba al distinguido estudio Clayton Co. que María Teresa de Braganza, archiduquesa de Austria y esposa de Carlos Luis de Austria, hermano menor del emperador austríaco Francisco José I, había realizado un viaje personal desde Europa Oriental a Brasil por un asunto de bienes raíces y decidió pasar brevemente por Chile a fin de conocer de primera vista a la médium Abigail. Llegaría al puerto en unos días, donde le estaría esperando una delegación diplomática y una recepción de gala en el British Club. Se le pedía encarecidamente al estudio Clayton realizar los preparativos necesarios para recibir con honores a tan ilustre visita y coordinarse en cualquier detalle protocolar con la oficina provisional austrohúngaro de migrantes que estaba apostada en Atlas. «¡Una archiduquesa!», exclamó Abigail, con más pánico que entusiasmo, dejando caer sin querer el cántaro de loza que estaba en sus manos, utilizado para quitar restos de químicos de los retratos tras el revelado. Se quebró en varios trozos que saltaron por el suelo y rasgaron la madera. Sus dedos llevaban días atrapados en un temblor constante que solo se apaciguaba con la calma líquida que Emmet le administraba directo a sus débiles venas, cada mañana antes del desayuno. El doctor se acercó al adolescente de forma amenazante, pero, por primera vez desde que se conocían, la marquesa se levantó de su silla en acto simbólico, mirándolo a los ojos. Era un simple impulso. No tenía la menor idea de qué hacer si la situación se complicaba. Desafiar a un hombre de su posición no era sensato, pero su instinto la empujó como nunca a demostrarle que estaba atenta, aunque en la práctica no sirviese de mucho. Abby escondió su cara entre sus manos, esperando lo peor. Él apretó el puño, pero retrajo el brazo unos segundos después. Retrocedió unos pasos y bufó, quitándole a Alexandra aquella carta de papel ahuesado cuidadosamente doblado en tres, con palabras escritas en tinta. Ella expulsó suavemente el aire contenido en sus pulmones, disimulando la tensión. ¿Acaso a la nobleza le gusta viajar con un muerto entre el equipaje? La marquesa se persignó. ¿Qué decís, por Dios? Estoy segura de que este viaje por Sudamérica le ha tomado a su excelencia meses de recorrido. ¿Cómo va a acarrear un cadáver? ¿Y qué querrá hacer aquí entonces? Conocer a vuestra célebre esposa, claro está, respondió con orgullo, como si su cumplido tuviese el poder de materializarse en una suerte de escudo para el adolescente. Aunque la carta no especifica qué necesita exactamente de la señora Clayton. Bueno, lo sabremos pronto, suspiró. Me autorizáis a responder, supongo. Ya escribí el retorno, falta su venia. El señor Brando está esperando en el telégrafo. Emmet asintió, sonriendo para sí. Que la archiduquesa pida lo que quiera y se le dará, concluyó, con los ojos bien abiertos, examinando el sello extranjero prensado en lacre de la carta. Solo importa cuánto pague. Alexandra subió las cejas, anonadada al pensarlo. Probablemente más de lo que habéis recibido nunca, y no será en orbes. Esa frase fue suficiente para que el doctor pusiese en movimiento en ese minuto y hasta el siguiente domingo una gran logística de apariencias, tanto de personas como de espacios, con tal de lograr lo que él creía que sería el objetivo más lucrativo en toda la vida útil del estudio Clayton Co. Abby recogió cada trozo y astilla de loza en absoluto silencio, mientras escuchaba a la marquesa dar instrucciones con voz aireada tanto a la señora Tackett como al resto de las criadas. Envió a una al telégrafo para darle aviso a Sam. Luego discutió con el doctor sobre si no era mejor recibir a la archiduquesa en su residencia, mucho más grande y elegante que la casa estudio Clayton, pero Emmet alegó que la austríaca venía específicamente por los servicios de la medium, y él no dejaría que Abigail hiciese su performance en ningún otro lugar. La española sintió que se le estaba recordando sutilmente cuál era su lugar en el negocio, uno prescindible y ad honorem, y aunque la molestia palpitó en su garganta, también recordó cuál era su rol en la inaudita eventualidad de que un miembro de la nobleza europea visitara Atlas, ser su anfitriona e interlocutora. Ese terreno era su jurisdicción, y lo ejecutaría sin pestañear. En términos estrictos y orden piramidal, quien debía ser su anfitrión era su tío Buenaventura Joglar, conde de Gijón, pero hace unos meses que estaba muy mal de salud y recluido en su casona en los bosques del sur, tal como él mismo le había escrito en su última carta. No lo mandaría llamar y amenazar su bienestar para este especial periplo. Claro que no, menos si tenía un componente sobrenatural que él, en su calidad de católico devoto, seguro condenaría. Era mejor que no lo supiese. Ojos que no ven.
Días después, Abigail sería testigo de cómo su casa era transformada en un lujoso aposento que contrastaba violentamente con su necesidad de sobriedad emocional. La marquesa se había empecinado. Si no podía llevar a la archiduquesa a su morada vendría a la archiduquesa. Con la ayuda del buen gusto de Sam, trajo literalmente todo lo que pudo para convertir la sala principal de los Clayton, que estaba justo al frente del estudio fotográfico cruzando el pasillo, en un refinado salón de tertulias, cortinajes dobles, una opulenta araña de cristal de roca, espejos biselados, altas consolas doradas de fuego, alfombras de Esmirna, silletería y un sofá de damasco carmesí, vargueños de bronce, jarrones de china y candelabros de cristal tallado. También trajo a 3 de sus propios criados y a su chef particular, pues el doctor Clayton había ordenado preparar un opulento almuerzo antes de la sesión para unas 15 o 20 personas. Hubiese preferido ofrecer a la archiduquesa una cena de gala, pero el British Club ya había cubierto ese espacio de su itinerario, y por temas netamente fotográficos era imposible recibirla en Atlas a horas de la noche. La luz natural permitía realizar retratos de calidad solo hasta las 5 de la tarde en verano y hasta las 3 en invierno. No podían correr riesgos en ese asunto. Así que lo más lógico era no escatimar en recursos para el agasajo de mediodía. El chef de la marquesa era obviamente francés, por lo que la señora Tackett no se opuso a su presencia en la cocina de los Clayton. Francia reinaba con tanta fuerza en las cocinas de los aristócratas que se llegó al extremo de confeccionar los menús de ceremonias públicas o privadas enteramente en el idioma galo. Y es justo lo que sucedería en esta ocasión. Muchas veces los comensales no tenían la menor idea de qué estaban comiendo, pero era más importante aparentar que sí y disfrutar lo que sea que tuviese aroma europeo, aunque apenas aceptasen el sabor en el paladar. Se ofrecería sopa de camarones, ostra, civet de liebre, pato con aceitunas, capón trufado y pejerreyes fritos, ponche a la romana, vino, champaña y coñac, frutillas, agua hervida con canela y té inglés en hebras para el final, muy lejos de lo que los chilenos solían disfrutar. Tierra del charquicán, frijoles y guiso de chanfaina con carne de dudosa procedencia. Nadie saldría de ahí sin comentar lo excelente de la comida y la elegancia de los anfitriones. Hacía semanas que el doctor había comenzado a cobrar algunos orbes a las personas del pueblo que querían entrar a observar una sesión de la medium, formando una especie de teatro con butacas en el extremo sur del estudio. Pero para esta ocasión tan especial, reservó esos asientos únicamente a la élite. Después de todo, la revista de estudios espiritistas, morales y científicos servía, en palabras de Emmet, para algo más que avivar el fuego de la chimenea, apuntar a los aristócratas más crédulos y ociosos del país, ya que eran nombrados en ese pasquín a menudo. Sam y Alexandra confeccionaron una lista que fue visada por el doctor. Se envió invitaciones a nombres muy específicos en Valparaíso, Santiago y otras localidades, y pronto llegaron a Atlas varios sobres con la confirmación de participación adosada a pesos chilenos, reales españoles, dólares estadounidenses y libras esterlinas, dinero que Emmet depositó rápidamente en su cuenta del Banco Universal. Aún sin la noble austriaca, el encuentro ya estaba dando dividendos mayores a los esperados, y con ella crecerían, pues Emmet ya tenía planeado vender cada cubierto, plato o servilleta que María Teresa tocara. Había mucho que capitalizar. El día que arribó a la estación de trenes hacía tanto frío que se había juntado escarcha en los rieles y los hálitos de los viajantes se condensaban en el aire. Había tanta gente a la expectativa que hubo que contratar una decena de jornaleros para mantener el gentío a raya. El vagón de primera clase se había reservado íntegramente para ella y su escolta, así que tenían a todo el personal del andén. Bajó del carro sin prisa, admirando el pintoresco escenario y ajustando su abrigo y sombrero de piel. Sonrió a la marquesa de Silas al divisarla en el andén y ella se emocionó. No se conocían, pero había cierto aire implícito entre la nobleza que les permitía identificarse a la distancia sin decir ni una palabra. El porte y el garbo, pensaba la española. No recordaba la última vez que se había vestido tan elegante, utilizado las mejores joyas de su ajuar, así que estaba disfrutando cada segundo, aunque llevar el cuello al descubierto le significara una neumonía después. A su lado se encontraba Nicolás Linich, cónsul del Imperio Austrohúngaro en Chile, quien había llegado a Atlas en el primer tren de la mañana para chequear que todo estuviese preparado de acuerdo a los protocolos. Ambos se inclinaron ante la austriaca durante varios segundos hasta que ella les permitió reincorporarse. Luego, la marquesa le indicó con un gesto
hacia dónde debían avanzar, y con un grupo de lacayos abriéndole el paso entre la multitud, logró subirse a un elegante carruaje ya preparado para ella, que la llevaría hasta el estudio Clayton Co. Estaba a la distancia de una breve caminata, pero como era de amplio conocimiento en la sociedad internacional, caminar era indigno de la nobleza. Su escolta y damas de compañía se movieron rápido tras el coche. «Tenemos hasta las 2 de la tarde, ni un minuto más», le recordó el cónsul a la marquesa, antes de comenzar a recorrer también tras el polvo en suspensión. Alexandra sintió y dejó que se adelantasen bastante antes que ella comenzara a andar. Menos mal la tierra en sus zapatos pasaría inadvertida bajo su vestido. Si la archiduquesa llegase a enterarse de que Alexandra se movía sin chofer ni caballos por todo el pueblo, todos los días, sería un puñal terrible en su reputación. El doctor Clayton esperaba de pie en la escalerilla del porche y un poco más atrás la señora Tackett y todos los criados en fila. Cuando el carruaje se detuvo frente a ellos, María Teresa de Braganza no se había bajado aún y ya podía escuchar la música que provenía desde el salón principal. Eso la complació y se lo hizo saber a la marquesa de Silas unos minutos después. El mérito absoluto de esa buena decisión recaía en Samuel Brando. Él mismo había viajado a Valparaíso para encontrar un conjunto sinfónico que amenizara el almuerzo, como solía hacerse en las cortes de Europa del Este, y dadas sus estupendas conexiones con el mundo artístico del puerto principal, consiguió uno de primera línea, un trío formado por el maestro Rosenthal en el piano, Mauricio de Gremont en el violín y Carlos Orens en el cello. Había preparado un repertorio especial para la ocasión, que incluía Beethoven, trío Op. 1 número 3, Op. 97 y Op. 121, Rubinstein, Op. 15 número 2, Gade, Op. 42 y Mendelssohn, la Sinfonía número 2. Se les había dado la instrucción de tocar sin cesar hasta que la sesión fotográfica comenzara. La persona más importante de la velada era siempre la última en llegar y la primera en irse, así que cuando la archiduquesa entró al salón ya estaban todos los invitados esperándola. Las conversaciones se callaron al verla y las mujeres extendieron sus faldas para inclinarse elegantemente, y los hombres pusieron un brazo en la espalda y otro en el vientre para reverenciar. La austriaca no emitió sonido. Extendió los brazos y una de sus damas de compañía le quitó el abrigo de piel, también el sombrero, retocando inmediatamente su voluminoso peinado firmado en peinetas con pedrería. Avanzó entonces a pasos lentos entre las personas y los muebles, contemplando la decoración y los aromas cálidos que provenían desde las brillantes bandejas de plata. Tocaba sutilmente el enorme camafeo suspendido en un abultado collar con perlas que rodeaba su cuello y se desprendía en finas hileras por su pecho hasta el regazo. Su vestido blanco ocre ostentaba un fino broderí de cordón dorado en cada centímetro, tan costoso que sería imposible de apreciar en la figura de una mujer local en una tertulia común. Y nada de común tenía esa tertulia. Después de varios minutos en que los presentes comenzaron a impacientarse en sus incómodas posiciones, la archiduquesa los dejó reincorporarse. Así pudo ver sus rostros. El cónsul Nicolás Linich aclaró su garganta. «Presento a ustedes a Su Alteza Serenísima, María Teresa da Inmaculada Conceição, Fernanda, Eulalia, Leopoldina, Adelaide, Isabel, Carolina, Micaela, Rafaela, Gabriela, Francisca de Asís, de Paula Gonzaga, Inés Sofía Bartolomeo dos Anjos de Braganza, archiduquesa y principal imperial de Austria, princesa real de Hungría y Bohemia», recitó el diplomático con el pecho y mentón en alto. Ella sonrió e hizo un gesto de cortesía al grupo. Luego continuó su recorrido silencioso por el salón, con los tonos del violín de fondo. Sam deambulaba entre el comedor y la cocina para asegurarse de que todo funcionara como debiera. Emmet se paseaba entre los aristócratas contando las bondades de su estudio y cómo habían descubierto la magia de la fotografía, y Alexandra le pisaba los talones a la noble austriaca, pues lo que sea que necesitara ella debía proveerlo, como presentarle apropiadamente al dueño de casa y a todos los invitados, por ejemplo. Antes, en la estación de tren, la marquesa ya había preguntado al cónsul quién actuaría de intérprete para la extranjera, pero él le aseguró que la archiduquesa estaba bien instruida en las lenguas romances, pues su padre había sido rey de Portugal. Su español, italiano y portugués eran magníficos. Los presentó por turnos. Emmet la reverenció con exageración y ella le preguntó por su salud, a lo que él aseguró que tras un vaído sin importancia se sentía más fuerte que nunca. Sam le besó la mano y se retiró sin mediar palabra. Junto a él estaban doña Alice Biggs de Hunker, Enriqueta López Linich,
Guillaume Anvarter y su esposa Amanda Betley, Edith Bussi Puelma, Próspero Bisquet, Cándida Izaguirre, Luigi Stefano Yarda, Serfilo Isnardi y los hermanos Segers Díaz, José y Luis, hijos de Clodomiro, el abogado de la familia Harland. Cerraba el grupo doña Otelia Schneider, quien de hecho fue la primera en confirmar su presencia en la sesión. La mayoría de ellos eran conocidos en la sociedad porteño-santiaguina por sus inclinaciones esotéricas. El recorrido terminó y también los rostros. ¿Dónde se encuentra la señora Clayton?, preguntó la austríaca, dejando traslucir la leve molestia en su voz. Su Alteza, se aproximó el doctor con la cabeza baja en señal de respeto y sin mirarla directamente a los ojos, tal como el cónsul le había sugerido. La médium necesita soledad y tranquilidad para prepararse antes de cada sesión. No es usual que participe de estos agasajos. Luego del almuerzo y el vino de honor podremos pasar al estudio. Alexandra y Sam respiraron hondos, incómodos, y bajaron la mirada. Abigail había sido encerrada en su habitación y llevaba 16 horas sin comer. Apenas Sam quiso oponerse a tal crueldad, subiendo la voz como nunca, Emmet lo tomó de un brazo y sin aviso mediante descubrió su piel bajo la manga. Los números de su celda en la prisión de Newgate aparecieron a toda luz. El doctor no tuvo que decir nada más. En sus ojos no solo podía leerse la amenaza de despido, sino también una de desvelamiento y humillación. Sam calló, y aprovechando ese silencio pecaminoso, el británico le estiró la chaqueta y le arregló su corbata. Inventando una sonrisa de buenos amigos, le aseguró que no había razón para darle tanta importancia al asunto de Abigail. El ayuno prolongado evitaría que ella vomitara en plena sesión. Ya había sucedido 2 veces el último mes, y le daría un buen aliciente como para comportarse debidamente. Prefería matarla de fatiga antes de que arruinara una sesión tan importante. Sam, desconsolado, sintió que no había nadie más a quien recurrir. La marquesa había estado demasiado ocupada en los detalles protocolares como para reparar en el aislamiento de Abigail hasta que fue muy tarde. La archiduquesa observó al doctor sin pestañear. No vino a un país tan lejano simplemente a comer ostras, habló casi ofendida. El cónsul tensó su rostro, pensando rápido lo más correcto de responder, pero Alexandra calmó de inmediato el posible estallido. Lo que vuestra excelencia desee se hará sin demora, le aseguró ella, quien sí tenía permitido el contacto visual por su rango nobiliario. María Teresa sintió conforme. Que comience la sesión. Ignorando los manjares dispuestos en la mesa principal y dándole la espalda a los asistentes, cruzó el pasillo para entrar en el estudio. Linnich y el doctor se apuraron tras ella, quien levantó la mano e hizo un gesto hacia la marquesa. Le habló al oído. La española asintió, hizo una pequeña reverencia y salió del estudio como alma que se la lleva el diablo.